Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, amado nuestro, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia ha sido para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu benignidad, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú, Señor, nos llenas de tu amor, Señor. Nos das tus enseñanzas, tus instrucciones, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Bendito Dios, Señor. Tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin, Señor. Gracias por tus promesas, Señor. Y gracias, bendito Dios, Señor, apartarnos, Señor, para ti, bendito Dios, Señor. Gracias porque cada día, Señor, bendito Rey, Señor, queremos seguirte, Señor, porque tú nos colocas ese querer como el hacer, Señor, de buscar tu rostro, de seguirte, Señor, tener renunciar, Señor, a esa vida antigua, Señor, al pecado, Señor, porque tú, Señor, nos traes el entendimiento, el conocimiento divino, Señor, en las instrucciones, Señor, el cambio, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú estás listo, Señor, para dar misericordia, Señor, para escucharnos, bendito Dios, Señor, y para salir, Señor, de todo cuanto nosotros nos habíamos metido, Señor, bendito Dios, Señor. Tú estás listo para liberarnos, Señor, para sacarnos de cautiverio, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque tú, Señor, tú eres un Dios bueno, Señor, que lo que quieres es la libertad para nosotros, Señor. Has enviado a tu Hijo único, Señor, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, a Emmanuel, Señor, a Dios con nosotros, para que nosotros, Señor, pudiéramos conocerlo, Señor, para que él nos pudiera libertar, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tú, Señor, obras en cada uno de nosotros, bendito Dios, Señor. Gracias en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas, hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el discipulado de los hogares. Hoy vamos a compartir lo que es el pecado y cómo hacerle frente. ¿Qué es el pecado? El pecado es hacer algo que desagrada a Dios, es la transgresión de la ley divina, es errar al blanco y no hacer lo recto, que significa no acertar con lo bueno, es ir contra la palabra escrita que está en el manual de vida, que es la Biblia, y nos aparta de Dios, de su voluntad, de su propósito que tiene con nosotros. También es desviarse. Vamos a entender por qué toda persona nacida en el mundo es un pecador. Toda persona nacida en el mundo es pecador, inclusive el bebé más hermoso, de apariencia inocente, inevitablemente pecaría, porque no es la primera acción pecadora la que hace al niño pecador, sino que el niño comete el pecado porque él expresa su naturaleza pecadora en la cual nace. Ahora la pregunta es, ¿por qué nace con la naturaleza pecadora? Por la desobediencia de Adán y Eva. Toda la naturaleza cayó. Veamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí podemos ver cómo ellos fueron sus sentidos extraviados de ellos para cometer ese pecado. Ellos estaban en un lugar de delicia, en el Edén, y habían recibido un mandamiento del cual no había que comer de aquel árbol que se encontraba, de aquel fruto. Entonces vemos aquí en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea que ella pensó que no estaba haciendo nada desagradable ante los ojos de Dios. Pero entonces esta es la forma en la que ellos cometen el primer pecado, transgrediendo el mandamiento que tenían de no comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El pecado de Adán, el cual era el varón a imagen de Dios, el cual representaba la raza humana, perdió su santidad y las purezas originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para toda la humanidad. Adán y Eva transmitieron en su descendencia la naturaleza pecaminosa, dándole a Satanás el derecho legal que Dios les había dado a él de sojuzgar sobre toda la naturaleza. Le había dado la acción de ejercer autoridad, el dominio. Por la transgresión de Adán y Eva, la humanidad quedó bajo el maligno. Por lo tanto, el pecado se enseñoreó de ellos y toda la creación cayó. Ahora, pregunta, ¿es posible no pecar? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí nos está hablando que por la transgresión de Adán, el pecado entró y hubo muerte espiritual, pero también hubo la muerte física, porque ya ellos estaban en el Edén y allá no morían. Y entonces lo vemos en el versículo 16 que nos dice que hubo juicio por el pecado, que los trajo condenación, o sea, por causa de la transgresión de Adán. También vemos en el versículo 18 que así como la transgresión de un hombre vino por causa de un hombre. Entonces muchos fuimos constituidos pecadores.
Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 nos dice así. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entra por el pecado, porque en Romanos 6:23 nos dice que por la paga del pecado es muerte. Esa muerte es espiritual, también es muerte física, ¿no? Entonces, como vemos, se peca por la transgresión de Adán. Toda la creación cayó y el pecado fue aumentando. Lo podemos observar durante la vivencia que ellos tuvieron aquí en la tierra, con sus hijos, con Caín. En las escrituras vamos viendo también cuando lo de Noé, que ya era todos los pensamientos de continuo mal. Podemos seguir observando el pecado de ahí en adelante. Tanto así que el Señor le tocó colocar las leyes de Moisés. Porque donde no hay ley no se inculpa el pecado. Entonces vemos que se peca y también que la paga del pecado es muerte. Vamos a ver qué es muerte. La muerte es la separación de. Si es muerte física, se separa el cuerpo del espíritu y del alma. Queda pues la materia sin vida. Si es muerte espiritual, es la separación del espíritu del hombre con Dios. Dios es santo y el hombre es pecador. Entonces la vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de en Dios. Así como los niños, los deseos e intenciones de un niño se centran en sí mismo. Está tratando de alcanzar, de agradarse a sí mismo o de tener deseos cumplidos. La esencia del problema es que por la naturaleza caída queremos agradarnos a nosotros mismos. Cuando actuamos con naturalidad, como resultado de la naturaleza egoísta con la que nacemos, inevitablemente pecamos y desagradamos a Dios. El pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas que Él ha creado de la gloria que Él pretende para su creación. Esto demuestra la naturaleza destructiva del pecado. Como no le conocen, tampoco pueden disfrutar de esa comunión con el Señor. Desde el nacimiento natural, cada uno está separado de Dios. Si esto no fuera así, todo hombre, toda mujer, todo niño conocería a Dios de forma natural y no pecaría. Entonces, por supuesto que esto no es así. Vamos a ver algunas consecuencias del pecado. En Génesis capítulo 6, versículo 5 hasta el 7, nos habla de que entristece a Dios. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo: Yahvé, reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Al ver el Señor la maldad de los hombres en la tierra y todo designio de sus pensamientos del corazón que eran de continuo mal, entonces el Señor sintió esa tristeza, ese dolor. Él dice que le dolió en su corazón, aquí en la palabra nos lo dice. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El diluvio, ¿sí? Para volver a comenzar con 8 personas. Entonces esa es una consecuencia del pecado. Otra consecuencia del pecado es que trae culpabilidad. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 51, 3 y 4. Porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí, como podemos ver, el salmista se encuentra
culpable y lo declara ante el Señor de su pecado y delante de los ojos del Señor, donde lo está reconociendo y está reconociendo que es verdadero su juicio, que es puro el juicio del Señor. Entonces vemos aquí también en la palabra de Dios otra consecuencia del pecado que también trae juicio y castigo eterno. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículo 42 y 46. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el capítulo 46 nos dicen que irán estos al castigo eterno. O sea, la dureza del corazón por el prójimo es ir en contra del gobierno de Dios. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, eso nos lo dice la palabra. También el Señor nos dice que la inmoralidad sexual, la idolatría, el robo, las borracheras, los asesinatos, eso también trae castigo. Leámoslo en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí vemos que estas personas que están mencionando aquí, los fornicarios, los idólatras, los adultos, los afeminados y los que echan con varones, estas personas aquí nos vemos que van a estar castigados y van a tener su juicio. También podemos ver que van a estar separados de Dios porque dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces otra consecuencia del castigo es que también trae condena. Leámoslo en Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos indica qué hacer para no pecar, la palabra de Dios, para que nosotros no tengamos esa condenación, ¿sí? De no jurar por nada, porque todo es de Dios, ¿sí? Entonces también nuestro hablar, el Señor nos enseña a hablar un sí sí y un no no, no con excusas, un pero ni nada de eso, para que nosotros no caigamos en condenación, porque el Señor nos dice que lo demás es del maligno. Entonces, otra consecuencia del pecado es que causa ceguera espiritual. Leámoslos en Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces aquí vemos que la consecuencia del pecado es la ceguera espiritual, ¿sí? Entonces no le resplandece la luz hasta que el Señor pueda llamarlos y traerlos a su presencia. Otra consecuencia del pecado también es la falta de esperanza. Leámoslos en Efesios capítulo 2, versículo 12.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Cuando estamos en Cristo, estamos alejados de las promesas de Dios, o sea, sin esperanza. Veamos algunas de las palabras bíblicas para el pecado. La Biblia usa más de una palabra para describir esta experiencia universal de la separación del hombre a Dios. La separación del hombre a Dios. Las palabras utilizadas pueden ser clasificadas en 4 secciones principales. Las palabras bíblicas para el pecado, la primera sería desviación de una norma o pauta. Y chat, no aceptar o equivocarse. En el Salmo 51:4 nos dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocidos justos en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Aquí en este Salmo 51, el rey David ha pecado con Betsabé, pero él no se había arrepentido, no había tenido en cuenta ese pecado. Entonces, el pecado pues no se borra solo. Entonces tuvo que venir el profeta Natán y hacerlo ver de ese pecado para que él lo pudiera aceptar. Entonces aquí es donde él le hace un clamor al Señor y es donde le dice que contra ti he pecado. Aquí el rey David reconoce haberse equivocado porque el profeta Natán vino a hablarle, a decirle, a hacerlo entendido, a hacerlo que él viera su pecado, el pecado que él había cometido con Betsabé y el asesinato de su marido Urías. Entonces, aquí el profeta Natán lo hace reconocer, o sea, lo hace entendido. Entonces, aquí él ya entendió eso, pero el pecado no se va a quitar solo. El pecado se quita pidiendo perdón primeramente, que fue lo que él hizo. Él reconoció su pecado, pidió perdón, pidió la purificación, y eso se hacía en ese entonces con la sangre de animales, para expiar el pecado. Así como nos lo dice en la palabra de Dios en Levítico Capítulo 4, versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahvé en cosas que no se han de hacer y fueran culpables. Otra palabra bíblica es abón, que el significado es torcer o pervertir, es hacer algo incorrecto deliberadamente, aun conociendo lo correcto. La palabra abón al revés es nova, que es violencia, ganancia injusta, maldad, inequidad, pecado, culpa, castigo, la inequidad, delito, malo, daño, afrenta, agravio, crueldad, rapiña, robo, violencia, distorsionar lo perverso, aflicción, injustamente. Estas palabras que se han hablado es la desviación de una norma o una pauta. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto de algunas palabras bíblicas sobre el pecado es la descripción de un estado. Es un estado fijo en que los hombres se encuentran atrapados. Una palabra puede ser ra'at, a menudo traducido como malo o impío. Eso lo vemos en el Salmo 1, capítulo 6. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. También vemos en el Salmo 37, versículo 28. Dice: porque Yahvé ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos serán destruida.
Bueno, también el tercer punto, la rebelión deliberada. Este es un estado en el que la gente se siente y que puede arreglársela sin Dios. Es decir, el orgullo de la gente declara la independencia con Dios. Entonces la palabra bíblica del pecado sería anomía, que es desorden o rebelión. Veamos lo que dice en la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, cuando vemos que el Señor es nuestro Dios, entonces sabemos que tenemos un dueño, un Dios a quien preguntarle y a quien decirle. Cuando nos unimos a yugos desiguales, vamos en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo en su palabra. Otra palabra bíblica para el pecado son acciones y actitudes intrincadas, que son contenciosos, revoltosos, ser tercos, rebelarse. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Salmo 78, 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces ahí podemos ver que fueron tercos, fueron revoltosos. Entonces también veámoslo en Números capítulo 14, versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahvé, no los temáis. Aquí vemos cómo aconseja de no ser rebeldes, o sea, rebelarse es una palabra bíblica sobre el pecado. Bueno, hermanos, entonces todo el mundo es responsable de su propio pecado. Nos lo dice en Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos hemos pecado y hemos preferido el egoísmo. Dios quiere que nos alejemos del pecado y que vivamos. Hoy en día todos tenemos una elección, o bien permanecer en nuestro pecado y por tanto continuar en nuestra separación con Dios, o bien aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Jesús sacrificó su vida para que podamos ser salvos de la culpabilidad, las consecuencias del pecado y el poder del pecado. Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos su voluntad, el propósito que tiene para con nosotros, por amor a Cristo, ser preparados para realizar el propósito que tiene para nosotros. Quiere que seamos parte de su reino y que nos convirtamos en hijos suyos. Primero, nuestros pecados deben de ser perdonados. Segundo, la naturaleza pecaminosa con la que nacimos debe ser matada, o sea, quitada. Debemos de nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículos 5 al 7 nos dice así. Respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí vemos que hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, pero para esto lo hace la Trinidad, o sea, Dios Padre le dice a la persona que va a ser salva, por medio del Espíritu Santo le trae el arrepentimiento y va al Hijo, o sea, a Cristo, para que Cristo lo compre a precio de sangre. Eso lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 44. Y en Juan
capítulo 6, versículo 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Vemos que es un nacimiento nuevo, espiritual, donde ya nos convertimos en una nueva creación, porque no es por voluntad de papá, de mamá, sino que es por voluntad de Dios, que trae el Espíritu Santo el arrepentimiento, y entonces Cristo es el que hace la compra, como ya lo habíamos dicho. Bueno, ahora nuestra hermana Ingrid Lice nos va a hablar sobre el arrepentimiento verdadero y elementos importantes para el arrepentimiento. Recordemos que la nueva creación debe de empezar a conocer la palabra de Dios, a vivirla, a escudriñarla, a entenderla, porque ya le es quitado la ceguera espiritual, ya entra en el mundo de la luz. Entonces, en este mundo de la luz ya vamos a ver las cosas muy diferentes, vamos a poder tener una conexión con el Señor, vamos a tener una sensibilidad con Dios y vamos a tener una voluntad de si queremos seguirlo realmente a Él o qué vamos a hacer, pero vamos a ser libres somos libres de la potestad del maligno. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta si realmente queremos seguir a Cristo, o sea, enamorarnos de Cristo por medio de ella, de ver lo bondadoso, lo misericordioso, lo bueno que es para con nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que es un Dios bueno, es un Dios que sabe dar buenas dádivas, es un Dios que trae lo mejor para cada uno de nosotros. O sea, nosotros venimos armados con no querer nada con el Señor, pero resulta que Él viene es con más bendiciones para nosotros. Acá en el mundo de la luz descubrimos todas las bendiciones que tienen, todas las promesas, nos apropiamos de ellas y empezamos a vivir una nueva vida en Cristo, o sea, a tener un ADN nuevo, diferente, porque empezamos a tener primeramente, como les digo, el arrepentimiento, entonces conociendo varias facetas del pecado, entonces podemos entender ahora cómo va a ser la parte para arrepentirnos, ¿sí? Bueno, aquí le doy la palabra a nuestra hermana. ¿Cómo hacerle frente al pecado? Cuando nos convertimos en hijos de Dios, es necesario arrepentirse de las obras y el estilo de vida que llevamos. También de nuestras acciones y el cambiar de opinión, perspectiva de lo que hacemos, lo cual desagrada a Dios y que es pecado. En griego la palabra arrepentirse es metanoia, que quiere decir cambio de mente, sentimiento y de voluntad en cuanto al pecado. Esto supone asumir la plena responsabilidad por nuestras malas acciones, por nuestro estilo de vida pasado, abandonar intencionalmente y volvernos a Dios. En la palabra hebrea es chub, es girar, volver atrás, rechazar la maldad y volver a la ley de Dios. Miramos aquí en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba las noticias del reino, iniciando con el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre, y en la cual estaba en el mundo, y aquellos que son de Dios iban a venir a Él.
También miramos aquí en Primera de Reyes 8, versículo 47. Y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti y en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Vemos cómo Salomón en su oración profetizó el destino de Israel, diciendo a Dios que si su pueblo pecaba contra él y si se apartaba de su ley y eran cautivos, y si ellos se arrepentían en tierra extranjera, que escuchara su clamor y los perdonara y los libertara del yugo opresor. Fue muchas veces que el pueblo de Israel se apartó de los caminos de Dios y ellos caían en manos de sus enemigos. Después ellos se arrepentían y aclamaban y el Señor levantaba a alguien que los libertara. Miramos también aquí en Ezequiel 14, 6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. El Señor exhortó al pueblo de Israel para que se arrepintieran de la idolatría que había en su corazón, para que apartaran todos los ídolos y se volvieran al verdadero Dios. Aún hablaría a través de señales por un profeta, para que reconocieran sus pecados y se volvieran a él. Vemos también esta pregunta que dice: ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? Dice que es un cambio de pensamiento y acción en todos los aspectos de la vida. Nosotros cambiamos nuestros pensamientos cuando tomamos conciencia que lo que hacemos desagrada a Dios y por lo tanto es pecado, así como le pasó al hijo pródigo. Miramos aquí en Lucas 15, del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Él envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y viviendo en sí y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traedle
traer el becerro gordo y matarlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, aquí vemos en la parábola del hijo pródigo cómo hubo un cambio de pensamiento cuando le vinieron las consecuencias del pecado que cometió este joven, y él se vio en una miseria porque pues dice que hubo una hambruna. Entonces, cuando él estaba en el hato de cerdos, él reflexionó y tomó una decisión, y entonces volvió a la casa de su padre arrepentido de lo que había hecho y de lo que estaba viviendo. Estaba resignado aún de tener la posición que él tenía de hijo, y quiso que lo pusieran como un siervo en la casa de su padre. Aquí vemos cómo este padre, que puede también representar a nuestro Dios, él nos recibe con misericordia, bondad y con amor, que aunque nosotros hayamos pecado y tomado malas decisiones, Él nos hace ese borrón y cuenta nueva, nos perdona y nos coloca en el mismo lugar. Aquí este Padre lo colocó en el mismo lugar que tenía, y aún le cambió sus vestiduras y le colocó vestiduras nuevas, a pesar de que su hermano pues no lo viera con buenos ojos, porque él sí quería como ese castigo, esa condenación por lo que había hecho, y aún hizo el reclamo. Pero aquí vemos como el padre de familia en esta parábola, él aún con amor y misericordia le dio la explicación a su hijo y lo hizo entender de que él siempre iba a estar ahí, pero pues el otro había reflexionado y recapacitado, y pues por lo tanto merecía otra oportunidad. Entonces, en el segundo punto miramos cómo nosotros cambiamos con nuestras acciones. Dice que nos volvemos hacia Dios cuando empezamos a actuar en su verdad y justicia. Conociéndolo a través de las Escrituras, empezamos a entrar bajo una obediencia, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón para que Él sea el Señor de nuestra vida. Miremoslo aquí en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todos hemos pecado y por lo tanto todos tenemos la necesidad de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador en la cruz. Jesús pagó el precio de nuestro pecado y nos llevó de nuevo a una relación con Dios, pero nosotros debemos arrepentirnos de lo que hemos hecho y vivir con Jesús como nuestro Señor. El tercer elemento que importa en el arrepentimiento. Vemos uno de los primeros elementos que dice el arrepentimiento que sirve para conocer. El arrepentimiento descubre nuestro estado y nuestras obras que son pecaminosas y que no tienen nada que ver con la santidad ni con lo que es Dios. Él quiere que le cedemos nuestro corazón para que Él pueda manejar nuestra vida conforme a lo que Él quiere. El Espíritu Santo nos mostrará las cosas que están equivocadas en nuestro ser y cuando leemos la palabra también nos confronta para limpiar nuestra naturaleza caída. Vemos el segundo elemento que se llama el arrepentimiento emocional. Es importante saber cómo estamos ante Dios, así como lo hizo Isaías cuando tuvo una visión donde estaba en una reunión celestial, donde le fue impartido su propósito. Miremos aquí en Isaías 6:5 lo que nos dice. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos. El sentir tristeza, lamento y culpabilidad por lo que hacemos nos llevará a querer el perdón y la reconciliación de Dios en nuestras vidas, para obtener la vida que nos es prometida por la palabra. Miremos aquí en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, aquí entonces miremos el tercer elemento que dice: el arrepentimiento es por voluntad propia. El arrepentimiento es un cambio de opinión, de pensamiento, de corazón, de actitud y de propósito. Un cambio en todo lo que somos. Restablecer esa relación que nunca se tuvo y comenzar a actuar conforme a lo que Dios quiere, que lo dice en la palabra y por dirección del Espíritu Santo. Miremos aquí entonces en Romanos 2:4 lo que nos dice. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vemos cómo Dios es bueno con nosotros, que Él nos da esa oportunidad para que nosotros podamos arrepentirnos. También vemos este pedacito que dice el poder del perdón. Aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9 nos dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando andamos en la verdad, estamos en la luz del Señor y su sangre nos limpia de pecado. Si nos dejamos llenar de orgullo, negando la práctica del pecado, nos engañamos porque la iniquidad está dentro de nosotros y el viejo hombre. Por lo tanto, debemos de aceptar que somos necesitados continuamente de Dios y que aún no hemos llegado a esa perfección que estaba en Cristo, pero que la podemos alcanzar aún en el vida y el tiempo en el cual Dios va a estar moldeando nuestras vidas, así como el alfarero. El arrepentimiento va juntamente con el perdón, que lo conseguimos a través de Cristo con su sangre, que nos limpia nuestros pecados y nos da la salvación y la vida eterna. Y esa transformación, redención de nuestra naturaleza. Debemos de confesar individualmente los pecados que se van desglosando de nuestras áreas, de nuestro corazón, para que puedan ser perdonados por Dios, juntamente reconociendo a Jesús como nuestro Señor, como nuestra autoridad, Redentor y el único que nos puede dar la salvación para nuestra alma. Volviendo otra vez a hacerle frente al pecado, yo tengo que saber y reconocer que el pecado es un fruto. Si el pecado es un fruto, para hacerle frente yo debo identificar qué fruto es que estoy dando, si es un fruto malo. Entonces debo cortar la raíz de ese árbol. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos árboles de justicia, plantío de Yahvé para la gloria suya. La palabra de Dios en Mateo capítulo 3 versículo 10 nos habla Juan el Bautista, donde nos dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El hacha ya está puesta, nos lo dice la palabra de Dios, sí, a la raíz, pero nos aclara también que es para todo árbol que no dé buen fruto. Entonces debo cortar la raíz de ese árbol que me está dando mal fruto. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Yo tengo que primeramente identificar el fruto que estoy dando. Por ejemplo, si yo estoy chismeando, si estoy señalando, calumniando, murmurando, sacando pretextos, entonces yo puedo ver que si estoy diciendo aún mentiras y verdades, yo puedo ver que es un engaño, ¿sí? Y puedo ver que es un fruto de mentira, o sea, la raíz sería la mentira, que es pecado. La palabra de Dios me dice que el que practica el pecado es del diablo, la mentira es pecado. Ahora mi pregunta es, si estoy practicando el pecado y estoy dando esos frutos malos, ¿yo soy del diablo? De ninguna manera. Yo soy santo porque he sido apartado para Cristo, o sea, comprado a precio de sangre. Y el Señor nos da a nosotros todas las herramientas para vencer y ser más que vencedores. En la palabra de Dios, en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 8, nos dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Envió a su Hijo único para que todo aquel que crea tenga vida eterna. La paga del pecado es muerte, nos lo dice la palabra de Dios. Pero aquí en esta cita bíblica nos está diciendo que para esto fue que apareció Dios, o sea, apareció Cristo. Dios envió a su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, para deshacer esas obras del diablo, que son los frutos, el orgullo, la mentira. En esos 34 versículos 7, aquí nos dice que
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En esta cita bíblica nos está hablando de la iniquidad, rebelión y el pecado, o sea, 3. Como ya hay otros audios con respecto a la iniquidad, entonces, y ya sabemos qué es el pecado, que es un fruto, voy a hablar algo muy breve sobre la iniquidad. La iniquidad es lo torcido, es una sustancia espiritual que da origen a la maldad, o sea, el ADN del maligno, que es un legado torcido que lo introducen inmediatamente a nosotros cuando somos concebidos, ya que es la suma de maldades de los hombres de 14 generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, hasta la cuarta generación. Ese legado va pasado de generaciones en generaciones, que es como un lodo que lo cubre la imagen de Dios. La iniquidad es como la savia del árbol. Si a un árbol se le quita la savia, ¿qué pasaría? Pronto ese árbol se descomponería y se secaría, porque la savia lleva los azúcares ricos en la energía, producido por la fotosíntesis en todo árbol. Obviamente que si eliminamos la savia, o sea, el ADN del maligno, este flujo de alimentos se detiene. Si la savia es la iniquidad, debo de entender que esta iniquidad de mis antepasados y las mías propias las debo eliminar. Para eliminar el ADN o la savia, yo debo primeramente reconocer que mora en mí, que es una morada. Debo pedir perdón, limpiarme con la sangre de Cristo Jesús, o sea, tener un arrepentimiento genuino, como nos decía la hermana. Renunciar al legado ancestral de los míos propios y los de mis antepasados. Pedirle al Señor que me saque de esa morada y me dé la libertad de ese cautiverio. Destruir también ese cautiverio. Pedirle al Señor que sea limpiada de toda contaminación y que me cambie las vestiduras. También pedir la restauración, la restitución de todo lo causado. Puedo comenzar una nueva vida empezando con el perdón. El amor siempre perdona. Jesús nos lo demostró en la cruz. Un corazón agradecido debe practicar el perdón, inclusive antes que la otra persona diga lo siento o pida perdón. Jesús nos enseñó que si no perdonamos a tu hermano, no serás perdonado por tu Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Sé benignos unos a otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. Sé siempre el que perdona, dice el Señor, ¿sí? Nos manda a nosotros, incluso cuando la otra persona tenga la mayor parte de culpa. Eres responsable ante Dios de restaurar las relaciones rotas. No importa quién tenga la culpa ni las veces que otro haya sido injustos contigo. Eso nos lo dice en Lucas capítulo 7, versículos 3 y 4. Perdonaos y serás perdonado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, por esta enseñanza, bendito Dios, Señor. Gracias porque nos hace identificar, Señor, el fruto del pecado, bendito Dios, Señor. También, Señor, porque nos haces entendidos, bendito Dios, Señor, que hay una iniquidad, Señor, que hay que cortarla, hay que secarla, hay que pedir perdón, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque tú nos das las herramientas, Señor, para seguir adelante. Todo está escrito, Señor, pero tú nos das la revelación, Señor, para que nosotros seamos más que vencedores, Señor. Tenemos que colocar el querer como el hacer, de creerte también, Señor, de caminar conforme tu palabra escrita, tu palabra que nos estás hablando, tu palabra que
que nos estás diciendo, Señor, esas palabras que son llenas de amor, Señor, porque lo que has querido es una salvación grande para nosotros, un propósito, Señor, que tienes, bendito Rey, Señor, de que nosotros seamos réplicas tuyas, Señor, para reinar juntamente contigo, Señor, para vivir, Señor, así como tú has querido, Señor, como esos árboles de justicia, Señor, ese plantío tuyo, bendito Dios, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por estas enseñanzas, Señor, que cada día nos das, Señor, y por esta recapacitación, Señor, de tener un verdadero arrepentimiento, Señor. Bendito Rey, Señor, te damos gracias, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú haces en la vida de cada corazón, de cada creyente, Señor. Y Señor, a cada creyente que está escuchando, Señor, estos audios, Señor, tráeles el entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, de todo lo que has querido hoy enseñar, bendito Dios, Señor. Que tu Santo Espíritu, bendito Dios, sea fluyendo en cada uno, bendito Rey, Señor. Yo los bendigo en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor, y te bendigo a ti, bendito Rey, Señor, por todas esas dádivas buenas que sabes darnos a nosotros, Señor, por abrirnos nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón hacia ti, bendito Dios, Señor. ¿Qué seríamos de nosotros sin ti, bendito Rey, Señor? Gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.